Una expansión como nos estamos volviendo multiplataforma, pues es súper complicado y es un reto porque pues hay que ver pues tal cual la multiplataforma desde, o sea, empezar por los temas de las revistas, digital, ahora todas las aplicaciones móviles, los tablets, entonces pues es algo complejo porque necesitas cubrir todo. Muchas veces la gente llega con una necesidad específica y nosotros tenemos que pensar en que puede abrirse el panorama y el abanico a todas estas posibilidades. Entonces, dije, todo eso es la Ley Federal de Derechos de Autor y prácticamente de ahí es donde pues, parte todo y ya pues un poquito también el criterio y un poquito pues la interpretación de un abogado es lo que te ayuda a complementar, ¿no? Porque la ley, si bien es cierto, pues no ha sido, o sea, ha sido reformada, pero no ha sido como tan específica o tan profunda en poner temas de tal cual internet o poner aplicaciones móviles, todo eso, sino habla de medios electrónicos. Entonces ahí con la interpretación pues entiendes que se aplica. Como usuario implica que no puedo copiar, no puedo mutilar, no puedo comercializar con ese material porque no es mío. O sea, simplemente es algo que utilizo para consulta. Si quisiera utilizarlo para algo como académico y así, lo puedo utilizar siempre y cuando haga las citas, ponga fragmentos, también debidamente eh, ahí hay que distinguir cuando son medios digitales y cuando es imprenta. Es difícil que te des cuenta, ¿no? Entonces cuando te das cuenta, ahí nosotros normalmente como grupo lo que hacemos es identificamos quién lo está haciendo, tratamos de acercarnos con ellos y decirles, sabes que estás haciendo esto, por favor no lo hagas. Siempre como que primero la parte pues de buena fe, ¿no? Como tratando de entender por qué lo está haciendo la persona y ver si de pronto lo hizo porque no sabía o porque se le hizo fácil, ¿no? Entonces primero tratamos como que de buena fe que se solucione el problema, ¿no? Si no, ahí lo que tendrías que hacer, la ley federal contempla, son infracciones. Entonces tendrías que ir al Instituto Nacional de Derechos de Autor, que es la institución que regula todo lo que tiene que ver con derechos de autor, presentar una demanda y ya se va a un proceso, o sea, es como un juicio. Primero es una parte de aveniencia, o sea, como conciliatoria. Y si no llegas a una parte de conciliación, ya te vas al juicio dentro de derechos de autor. Y si no vuelan derechos de autor, ya te puedes ir a la parte administrativa. Tú puedes ir a derechos de autor y presentar tu demanda, lo que sea, ¿no? Entonces ahí, pues ellos le tendrían que notificar a través de un exhorto, pero pues es súper complicado porque, pues, o sea, lo pueden amonestar para que se presente o lo que sea, pero pues de eso a que vaya es otra historia. Y no hay como tal una ley internacional que regule esas cosas. Lo que pasa es que en los derechos de autor siempre está dividido en dos partes. Está el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral es el derecho de la persona que lo escribe, que lo crea, que lo origina. Y el derecho patrimonial es el de la explotación. Entonces nosotros como empresa tenemos el derecho patrimonial. Tanto ya sea cuando son cosas que se hacen in-house o cuando son de freelancers. Cuando son obras por encargo siempre tenemos todo el derecho patrimonial, pero el derecho moral no lo podemos tener porque nosotros o sea, una persona moral como tal no puede crear una obra, sino lo hace una persona. Entonces, sitios que nos piratean, pero nunca hemos llegado a instancias ya legales, no. O sea, normalmente como manejamos es por la vía conciliatoria, ¿no? O sea, si el editor me dice, oye, pues tal sitio nos está pirateando, tratamos de identificarlo, les mandamos una carta o un correo diciéndole que ya lo identificamos, que lo está haciendo mal y que por favor lo deje de hacer. Y normalmente pues los casos de respuesta son de un 30%. O sea, de que sí responden y yo, pues muchísimas gracias por avisarme, no sabía, o el jefe de la redacción no sabía, pero ya me dijo y está mal, lo vamos a dejar de hacer. Y el resto no es súper difícil. A veces o no nos contestan o ni siquiera encontramos quién es el que hace el sitio, porque luego hay muchos sitios que no viene contacto, no viene un nombre de nada. Entonces, cuando son esos casos, pues estamos prácticamente fritos.
Solo me acuerdo de una vez, también hace como 5 años, que salió en la revista aquí en unas fotografías de Luis, ¿cómo se apellida? Prado Pardos, uno de Televisa, que en ese entonces andaba con Adela Micha. Entonces eran unas fotos como de paparazzi, donde él estaba en su departamento, y entonces en la ventana como que estaban las cortinas abiertas, y entonces salía él, creo que en pijama o algo así, ¿no? Entonces publicamos las revistas y obviamente nos llegó una carta diciendo que pues, lo estábamos haciendo sin su autorización, que era su privacidad, que la estábamos invadiendo y que pues no estaba de acuerdo, que no lo autorizaba y ya, ahí como se solucionó también fue por la vía conciliatoria, se le mandó una carta ofreciéndole una disculpa y la confidencialidad está regulada en la ley de la propiedad industrial. Hay un capítulo que habla de la secrecía y de los secretos, ay se me fue la onda, ¿cómo se dicen? Secretos industriales, los secretos industriales. Y desde el punto de vista de la imagen está regulado en la Ley Federal de Derechos de Autor y es que no habla como tal de la privacidad, sino habla de la imagen, de hasta cuándo puedes utilizar la imagen de alguien sin su autorización y lo que te dice es que cuando la imagen de esa persona forma parte de como de un panorama donde haya mucha gente, donde no sea el foco principal, como si estuvieras en la calle o algo así, eso no es como privado, o sea, porque él está ahí. Cuando tú ya no estás en esas circunstancias, en esa característica, ya se entiende que es privacidad y que por lo tanto o sea, tienes que pedir la autorización para utilizar su imagen. La ley de imprenta te da como unos lineamientos o unos parámetros de lo que se puede publicar, o sea, de que no vaya en contra de la moral, que no vaya en contra de la educación, ¿no? En el caso de la radio y la televisión es la Ley Federal de Radio y Televisión. En el caso de medios digitales no hay nada que te diga que puedes hacer o no. Pero todo esto también, aparte de la Ley de Imprenta y la Ley Federal de Radio y Televisión, está basado en el artículo constitucional que es la libertad de expresión, ¿no? Y entonces partiendo del parámetro de pues que tienes el derecho a la facultad de expresarte libremente y todo esto, pues lo puedes hacer, ¿no? Siempre y cuando respetes este lineamiento de la moral y así, ¿no? Y también está vinculado con, antes estaba en el Código Federal la difamación y la calumnia. Hubo una reforma en el 2006, si no me falla la memoria, donde sacan del Código Penal Federal la difamación y la calumnia y ahora está, bueno, no siempre ha estado, pero con lo que se regula es en el Código Civil Federal el daño moral. Entonces, si tú al escribir te pasas este límite, esta línea delgada que pues es súper delgada e incluso es súper subjetiva de es libertad de expresión o no, aquel de quien tú escribes siempre va a tener la facultad de ir y decir que pues, tú estás violentando o sea, le estás provocando un daño moral y demandarte por la vía civil. La Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares regula que debes de cumplir con ciertas características para la protección de los mismos, ¿no? Uno de estos es, que tengas publicado un aviso. En este aviso debes de establecer quién utiliza esa información, para qué la vas a utilizar, si la vas a transmitir a alguien, para qué se la vas a transmitir. En caso de que quiera ejercer sus derechos ARCO, que son los de rectificación, cancelación, admisión y oposición, una dirección y los datos específicos de a dónde comunicarse y que, bueno, evidentemente en caso de que haya algún tipo de notificación de algo, pues se les avisará, ¿no? Eso está publicado en todos los sitios. Normalmente cuando son cosas de internet, desde el punto de vista de contenido editorial,
no utilizamos información sensible. La ley distingue dos tipos de información: la información de datos personales y datos personales sensibles. Los datos personales sensibles son aquellos referentes a la religión, a la información médica, bancarias, de salud, ya lo dije, no, de salud. Domicilio, ¿no? Eso es solamente un dato personal. Entonces, los suscriptores, cuando se suscriben a algo, ahí es cuando tienen que proporcionarnos esa información, y entonces esa información tiene que ser resguardada y protegida, y no puedes transmitirla a un tercero por cualquier motivo. Sí lo puedes hacer siempre y cuando tú le avises al titular y que tenga que ver con tu función, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, si necesitamos... en caso de cosas de suscripciones que tengan cargo, pues necesitamos al banco pasarle esa información para que haga el cargo. Entonces, en el aviso se especifica que lo podemos hacer para eso, y se entiende que te dan